Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra excursión a través de este libro de Zacarías. Y quisiéramos hoy leer esta sección en que nos encontramos, que trata de la conclusión de las 10 visiones que tuvo Zacarías. Y para hacer esto vamos a regresar un poco para considerar lo que dice el versículo 9 de este capítulo 6 de Zacarías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora, cada vez que Zacarías, y también ocurre lo mismo con los demás profetas, cada vez que ellos tienen un mensaje de gran importancia que tenga que ver con el futuro o con juicio que tiene que ver con el presente, ellos le hacen recordar a la gente que este no es un mensaje de ellos mismos, no es un mensaje propio de ellos, sino que lo están recibiendo del Señor. Y esto debería ser lo mismo para aquellos que somos ministros y maestros de la palabra de Dios. Tendría que servirnos de advertencia. No hay razón para que esto sea motivo de enfado. No hay razón para que uno se sienta de mal humor en cuanto a cualquier mensaje que se presente. Debemos presentar la palabra de Dios. Y los profetas tenían mucho cuidado en decir esto. Ellos no estaban tratando de ser malos o vengativos en cuanto al juicio. Tampoco estaban mirando hacia el futuro tratando de adivinar lo que ocurriría. Esto también debería ser una advertencia para muchos en el presente que están hablando en cuanto a la profecía. Pues bien, siguiendo adelante en la primera parte del versículo 10 de este capítulo 6 de Zacarías, leemos, «Toma del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia». Ahora estos eran algunos hombres que habían vuelto de Babilonia. Ellos pertenecían a la cautividad. En nuestro programa anterior vimos el significado de sus nombres, y en realidad estos eran nombres babilónicos, paganos. Ellos habían nacido en la cautividad, y no estaban de acuerdo a regresar con los demás, pero ahora han regresado. Y lo hacen procedentes de Babilonia. Ahora en los versículos 10 y 11 dice el Señor a Zacarías, «E irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac». Ahora esto es algo extraño. No colocaron la corona sobre la cabeza de aquel que era del linaje de David. ¿Por qué? Porque eso hubiera indicado que Dios iba a restaurar el linaje de David en ese entonces, y él no tenía ningún interés en hacer eso. La realidad es que la próxima persona que llevará la corona de David es el Señor Jesucristo, cuando Él venga a esta tierra a establecer su reino. Así es que, como resultado, aquí se coloca la corona sobre Josué, y él es el sumo sacerdote. Ahora esto es fuera de lo común porque Dios mantenía a la religión y al gobierno separados, y muy separados, por cierto. Aquí la corona está siendo colocada sobre Josué, el sumo sacerdote, y hay una razón para ello. Veamos lo que nos dicen los versículos 12 al 15 de este capítulo 6 de Zacarías. Leamos. «Y le hablarás diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios». Esta es una sección muy importante. La razón por la cual la hemos leído junta es por la importancia que tiene. Es tan importante que la hemos leído toda junta, y también la hemos repasado parte por parte, y a veces la hemos leído 2 veces. Y aquí quisiéramos incluir un prefacio en este pasaje de las Escrituras. Estamos llegando ya a la conclusión de la primera división principal de Zacarías. Hemos visto 10 visiones. Es necesario que extendamos nuestra atalaya y veamos dónde estamos en la corriente de la historia de esta profecía. Es posible perder el camino a través de esta sección. Y si hacemos esto, entonces perderíamos una de las grandes lecciones que, en nuestra opinión, tenemos en las Escrituras y uno de los grandes principios que Dios señala. Queremos pues urgir a aquellos que hoy están tratando de enseñar la profecía a que estudien cuidadosamente este pequeño libro. Creemos que esto les librará de realizar algunas interpretaciones extrañas y misteriosas. Así es que, en esta sección primera tenemos 10 visiones. Y si usted aprecia solamente 8, está bien, si eso es lo que le gusta a usted.
Estamos de acuerdo que estas visiones son raras y extrañas y muy simbólicas. Y cuando uno pasa a través de ellas, llega a la conclusión de que esto puede haber sido un sueño casual de un profeta de hace mucho tiempo, y que ellos no tienen ninguna relación la una con la otra y que puede ser interpretada de cualquier forma. Y estas están siendo usadas hoy como si fueran fábulas frágiles, en lugar de dárseles una interpretación real y verdadera. Ahora estas visiones no pueden significar lo que cualquier expositor quiere que signifiquen para que estén de acuerdo con alguna trama absurda de interpretación bíblica. Estas no son sencillamente un conglomerado de visiones. Existe un verdadero peligro cuando se trata de sacar solamente una por algún propósito y dejar de prestarle atención al resto de la escritura o del contexto, y en olvidarse de que una de las grandes reglas de la interpretación de la profecía es que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Tiene que estar ubicada en el lugar que le pertenece. Ahora, todas estas visiones están relacionadas y conectadas, por así decirlo. Tienen un significado local y cuentan una historia y también dan un bosquejo de la historia. También tienen un alcance hacia el futuro. Cuentan una historia y también sirven un propósito. Ahora aquí tenemos una visión de jinetes debajo de los mirtos, hasta carros con caballos de muchos colores. Y en cada uno de estos el tema es el juicio, y ese es por cierto el fondo que se presenta a través de todas las visiones. Aquí se presenta el futuro total de la nación de Israel, incluyendo la destrucción de sus enemigos. Y finalmente, la reunión de todos en la tierra de Israel y su limpieza y restauración a su alto testimonio sacerdotal y al establecimiento nuevamente de la teocracia. Y ahora, en esta sección, tenemos algo que le da punto final a todo: la venida de Cristo a la tierra como gran sacerdote y rey para reinar en la tierra en el trono de David. Todo eso lo tenemos aquí ante nosotros. Ahora Israel ha regresado a esa tierra, y vemos que Israel se sentía desanimada. La gente quería abandonar la construcción del templo. Y Dios levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías. En ese entonces, la gente no solo se sentía desilusionada y desanimada, y la tarea de construcción avanzaba de una manera muy lenta y era difícil, sino que ellos parecían ser tan pequeños e insignificantes cuando se los comparaba con la grandeza de Babilonia. Y uno debe recordar que la mayoría de estas personas había estado en Babilonia en la cautividad, y ellos habían podido apreciar, habían visto estos grandes templos paganos en ese lugar. Y en el imperio medo-persa había aún templos mucho más grandes que esos. Y ahora hay un período de paz temporal, y era una ocasión para que ellos se edificaran. Pero no estaban actuando como debían. Y Dios levantó a estos profetas, a Ageo y Zacarías. Israel estaba bajo el dominio de un déspota extranjero. Y esto seguiría a través de los siglos, a través de muchos siglos, hasta llegar a la venida de Cristo, y aún no ha concluido hoy. Sabemos que están allí como nación, pero por cierto que han tenido sus problemas, ¿no le parece? Ellos han sido puestos en la tarima del rematador y las naciones del mundo están dispuestas a vender a Israel por 1 litro de gasolina. En realidad, son millones de barriles de petróleo árabe. Y creemos que ese es un buen precio. Eso es mucho más de lo que Judas sacó por vender a Cristo, ya que él obtuvo solamente 30 piezas de plata. Pero aquí se habla de millones y millones. Pero lo que destaca todo esto, por supuesto, es que Israel hoy no está siguiendo la palabra de Dios, no tiene nada que le dé ánimo. Ellos necesitan esta profecía de Zacarías. Dios va a juzgar a estas naciones gentiles, Él va a limpiar a su pueblo, y ellos deben ser redimidos como cualquier pecador es redimido. Y Dios limpiará a su rey. Y todo esto estaba incluido en estas visiones, y más aún. Ahora aquí tenemos un significado triple, que queremos destacar al llegar al final de estas visiones. Aquí tenemos lo que se conoce como un significado contemporáneo, es decir, que Zacarías estaba hablando hacia una situación local y a los problemas que existían en su día, en el día de Zacarías. Él estaba hablando a la gente de su día en cuanto a sus problemas, pero eso tiene un significado contemporáneo. La gente no debería desanimarse con este mensaje que el profeta les daba. Había un plan y un propósito de Dios, y ellos necesitaban ver esto de la perspectiva del programa eterno de Dios. Ellos eran nada más que una pequeña parte en ese programa. Y ese templo que ellos estaban edificando, finalmente introduciría el gran templo milenario que el Mesías mismo edificaría. Y eso era parte del programa, y todo esto es llamado la casa de Dios. Ahora había también otro significado.
un significado continuo. Allí hay un mensaje para nuestro día. Amigo oyente, el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». No todo esto ha sido escrito para nosotros. No creo que Dios nos haya pedido que edificáramos un templo. Nosotros nunca sentimos el deseo de dedicarnos a eso. Aunque ha habido algunos creyentes que han tratado de reunir piedras de otro país y llevarlas a Israel para ayudarles a ellos a reedificar el templo. Amigo oyente, usted puede olvidarse de esa clase de cosas. Nuestra tarea no es la de obtener piedras o mármol para llevar a Israel para ayudarles a ellos a construir el templo. Nuestra tarea es la de presentar a aquel que es la roca de los siglos, aquel que es esa piedra, esa roca cortada no por manos, aquel que es la roca, y él mismo lo dijo, que si uno cae sobre él, puede ser quebrantado, pero que si esa roca cae sobre uno, le desmenuzará. Entonces, esa roca vendrá algún día, y vendrá en juicio. Pero usted puede caer sobre él, y puede ir en arrepentimiento a él como pecador. Es por eso que decimos que estas visiones tienen un mensaje para nosotros hoy. Aún esa primera mujer astronauta que estaba viajando a través del aire con mucha facilidad dentro de una canasta dentro del Efa. Sí, Dios está juzgando nuestras naciones. Usted puede leer del juicio de Babilonia, y ellos han desaparecido de las páginas de la historia. El imperio medo-persa vino y se fue. Lo mismo ocurrió con el imperio greco-macedonio. El imperio romano también se desarticuló y será reunido nuevamente. Después de todo, este mundo es como un gran escenario. Cada hombre tiene que representar su parte. Y aquí encontramos también un mensaje individual. Este es un mensaje donde Dios no solo está juzgando a las naciones, sino que Él está juzgando a las personas individualmente. Ahora nos preguntamos, amigo creyente, si usted es ciego al hecho de que Dios está actuando hoy en la historia de este mundo. Dios está juzgando a las naciones. Es necesario que le hagamos frente a las cosas que están sucediendo y que dejemos de ocultar nuestra cabeza en la arena. Las naciones, en lugar de enviar armas a otras naciones, deberían enviar Biblias y misioneros para ayudarles de esa manera. ¿O no cree usted que sería mucho mejor enviar maestros para que empiecen escuelas y orfanatorios e iglesias y le enseñen a esa gente a ser honrada? Lo que sucedió con el cambio en la situación económica a causa del petróleo en los países árabes es algo que nadie se imaginaba hace 50 años. Esto de cierto modo humilla a muchas naciones. Pero nuestros ojos no están abiertos. Nosotros continuamos andando en pecado. La riqueza del mundo está regresando a esa sección. A causa del petróleo, muchas naciones pueden ir a la quiebra. Y lo interesante de todo esto es que Dios había dicho que así es como iban a suceder las cosas. Así es como está sucediendo en el presente. Pero nosotros somos ciegos espiritualmente para podernos dar cuenta de lo que ocurre a diario en el contexto de la Escritura y de la historia. Dios está actuando en la historia, y si usted escucha a los medios noticiosos, quizás se desanime, pero quizá usted pueda escuchar esta voz tan suave de Dios en estas visiones. Estas no son visiones extravagantes ni absurdas, y ninguna interpretación de esa clase puede ser de satisfacción. El propósito de Dios prevalecerá. Dios está actuando en la historia para lograr su propósito. Luego existe una tercera interpretación, la consumación de todas las cosas. Este es el fluir en el canal de la profecía. Y usted puede notar lo que nos dice aquí este versículo 12 del capítulo 6 de la profecía de Zacarías. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y este renuevo mencionado aquí no es ningún otro, sino el Señor Jesucristo mismo que viene a reinar. Él es el renuevo, Él es ese renuevo, esa raíz de tierra seca que murió por nosotros en la cruz. Y Él es algo más también. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 4, versículo 2, leemos, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Sí, amigo oyente, Él va a edificar el templo como se nos dice. ¿Y qué es Él? Bueno, leamos el versículo 13 aquí en el capítulo 6 de Zacarías, y dice,
Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Él será un sacerdote sobre su trono. Debemos notar eso. Él es un sacerdote sobre su trono. Cuán importante es el notar esto, que Él es sacerdote y rey. Y luego más adelante, cuando consideremos la profecía en cuanto a la entrada triunfal, veremos que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén 3 veces, como profeta, como sacerdote y como rey. Y luego en el versículo 14 de este capítulo 6 de Zacarías leemos: Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Ninguno llevará esas coronas. Estas fueron colocadas como un símbolo en las ventanas más altas del templo, y allí estaban como memoria. ¿Por qué? Para hacerle saber a la gente que vendría un sacerdote rey, un sacerdote rey. Esa es la razón por la cual él podía limpiar el templo de la forma en que lo hizo. Y él aún dice que vendrán de lejos y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Vamos a concluir esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y luego seguiremos con el capítulo 7. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a entrar a considerar el capítulo 7 de Zacarías. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente.